Es preocupante la inseguridad y la violencia que se está viviendo en Playa del Carmen, Cancún y Ciudad del Carmen. Es necesario que las autoridades no bajen la guardia, pues están a tiempo de detener esos actos delictivos en esas zonas del país, manifestó Javier Sicilia Sardain, activista y escritor mexicano. Que construyan ciudadanía y tejido social. Haciéndonos responsables de que todos somos hermanos, entender que la patria, el lugar, la provincia, no simplemente es un lugar donde nacimos, los que estamos y vivimos ahí deberíamos de vernos como familia, como hermanos. Lo que le pase a uno debe de ser asumido por todos y moverse, protestar y desobedecer civilmente para que esto se detenga en el momento en que deba de detenerse. Si no, pues están viendo lo que le está pasando al resto del país, ya no hay forma de detenerlo. Destacó que mientras la impunidad y la corrupción rijan la vida de los gobernantes, el crimen organizado será lo que rija la voluntad de los gobiernos. No vamos a acabar, ese es el error de Felipe Calderón, querer acabar con el narcotráfico, es absolutamente absurdo, ¿no? Son gente que está ahí, para mí son empresarios ilegales, y que atacar la droga prohibirla es generar este tipo de violencia que no nos está llevando más que a la muerte, a la destrucción, y no está disminuyendo un ápice ni del trasiego ni del consumo, ¿no? O sea, la droga para mí siempre ha sido mi argumento, no es un tema de seguridad nacional, es un tema de salud pública. Y el haber atacado a los cárteles como se atacaron generó el verdadero crimen organizado, que es el secuestro, la extorsión, la trata. Todavía hace falta hacer ese estudio entre la estrategia de guerra de Calderón y de Felipe y de Enrique Peña Nieto con el aumento de la verdadera criminalidad, que no es la droga. Resaltó que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido peor que el de Felipe Calderón, ya que no solo dio continuidad a la estrategia fallida del combate al crimen organizado, sino que ha ocultado lo que sucede en el país, escondiendo el número de muertos y desaparecidos. La situación es tremendamente alarmante y mucho más grave que con la del sexenio de Felipe Calderón. Además, hay que recordar que la deuda de los muertos y los desaparecidos no es una deuda de gobierno, es una deuda de Estado. Quien asume, el Estado asume la responsabilidad de los desaparecidos y de los asesinados de sexenios anteriores. El promotor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad presentó en la Feria Internacional del Libro de Yucatán su libro El Deshabitado, quien dijo es una biografía construida como una novela de pérdida, duelo y rabia, que pone sobre la mesa la ilusión de unos cuantos de cambiar el país con las prácticas de la clase política y sus claros oscuros. Esta obra responde a su tragedia personal, el asesinato de su hijo Juan Francisco, junto con 6 personas más, en Morelos en 2011. También refleja su duelo, el de su familia y el de los familiares de miles de víctimas de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto. Los diálogos que fueron fundamentales, diálogos públicos, cosa que habían estado pidiendo los muchachos del movimiento del 68 y nunca se había logrado en este país. Y en ese sentido tenía que dar mi testimonio. Otro es porque yo me lo debía a mí mismo, tenía que pasar a través de una forma, soy un escritor, pues esos momentos importantes y terribles de mi vida para que también otras víctimas que no tienen la capacidad de nombrar y de decir su dolor pudieran y puedan mirarse en ese libro, poder nombrar. Entonces tiene muchos niveles, tiene un nivel de testimonio político, un nivel de testimonio espiritual, interior, familiar, filosófico, político. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Baselis, Notivisión.